Bienvenida a nuestro siguiente invitado para hablar de mercados y mucho más. Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, te echamos de menos el viernes pasado, justamente hablábamos Sí. de ese acuerdo en el techo de deuda. Aprovecho para arrancar con ese tema. ¿Qué opiniones tienes sobre lo que se ha pactado, a lo que han llegado al final Biden y McCarthy tras tanto show, que tú mismo dijiste, todo no deja de ser un show político? Parece ser que ya les han dado por terminado y ya han llegado a esa propuesta, ahora se tiene que enfrentar al Congreso. Pero en principio parece que el mercado está descontando, y lleva descontando, de hecho ya varias semanas, Sí. que esto va a salir adelante. Sí, sí, así es, Javier. De hecho, la renta variable aquí muchas veces pues tenemos unas divergencias entre renta variable y renta fija, ¿no? Pero aquí no había que fijarse en lo que dijera la renta fija, más bien la renta variable, ¿no? Que era que no se había preocupado en absoluto. La renta fija, pues sí que habían repuntado las TIR de los bonos, es decir, el riesgo de los bonos, sobre todo el papel a muy corto plazo, como es obvio, ¿no? Porque es el que más afecta al precio en este sentido, ¿no? Y el papel a un mes pues había disparado casi hasta máximos. Pero lo cierto es que ellos, la renta fija, tienen deber de cumplimiento con los reguladores y tienen que cubrir posiciones. Muchos fondos de renta fija pues son pensiones, y etcétera, etcétera, y están sometidos a una regulación muy distinta a la renta variable. Y la renta variable, por supuesto, había descontado que esto era un paripé, como lo ha sido una década atrás. Tan solo no se aprobó en el año 2012, si no mal recuerdo, con Obama, y sí que es verdad que llevó a un 15% de caída o corrección, pero no era otra cosa que una gran oportunidad. Si hubiera caído un 10, un 15% esta vez, hubiera sido una oportunidad clarísima de compra, ¿no? Estas oportunidades siempre que hay problemas políticos, son oportunidades de compra, ¿no? Porque al final, pues, tienes que llegar a un acuerdo, y más en el caso de Estados Unidos, con un problema que no es un problema, porque es que a Estados Unidos le beneficia emitir cuanta más deuda mejor, con lo cual, bueno, pues era un rollo que ya habíamos hablado aquí en tu programa, Javier, y que todos estábamos de acuerdo en que iba a suceder un acuerdo, como así ha sido, ¿no? Efectivamente, Gustavo, pues veremos si la semana que viene ya el Congreso finalmente lo aprueba, se dejan ya de más líos, y vemos ahora sí el mercado cómo se lo toma, o si ya realmente ha descontado prácticamente todo este movimiento. Hablando de mercado estadounidense hoy cerrado, por lo que no tenemos muchos datos hoy, un poco tranquilo, pero de cara a España hemos visto ayer elecciones autonómicas, municipales, victoria del PP en la mayoría de municipios y autonomías. A partir de aquí, elecciones convocadas. ¿Qué opinión de todo esto? El IBEX no ha reflejado mucho optimismo. Entiendo también que es porque acompañaba un poco el movimiento Europa y porque también al final vamos a enfrentarnos a unas elecciones, lo cual aumenta la incertidumbre. Bueno, bien, como bien dices, efectivamente, lo cual aumenta una incertidumbre, porque siempre que los mercados, ya sabes, que odian la incertidumbre y aquello que no son capaces de descontar, con lo cual incorporar en el precio ahora otro gobierno de Sánchez, otros 4 años, pues el mercado no lo está viendo, ¿no? Con la nueva información, pues tiene que ir ajustando, ¿no? Pero también es cierto que el IBEX 35, bueno, pues al final España es un país europeo que está sometido a una serie de normativas desde la Unión Europea, y bueno, aunque saliera un gobierno de Sánchez otra vez, tampoco perjudicaría demasiado, ¿no?, al IBEX 35, salvo algo de volatilidad en el corto plazo, pero luego a medio plazo se disiparía, porque no hay que olvidar que el 75% de los beneficios empresariales que componen el índice del IBEX se producen fuera de España, con lo cual el riesgo país es mínimo, y además tenemos que la deuda o la nota española está intervenida por el Banco Central Europeo, con lo cual la TIR del bono español tampoco se dispara en exceso, porque el Banco Central Europeo se pondría a comprar en secundario, ¿no? Así que yo no creo demasiado que salvo que viniera un gobierno de extrema izquierda o de extrema derecha, eso sí que afectaría, ¿no? En el corto plazo habría más volatilidad. Pero así, teniendo en cuenta que las cábalas o las quinielas solamente manejan PSOE o PP, y además que recientemente España ha dado un golpe en la mesa, ¿no? Los municipios y las autonomías han dado un golpe en la mesa y han dicho: no queremos comunismo, no queremos, podemos querer socialismo, pero no tan radical. Bueno, pues eso no es una mala noticia, ¿no?, para los mercados. Los mercados siempre quieren bueno, pues libertad, ¿no? Y nada, y mi lectura es positiva, ¿no? Yo creo que España tenía que reaccionar, ¿no? Sobre todo los últimos acontecimientos que estábamos viviendo eran desastrosos, tanto en cuanto a la regulación, y el exceso de intervencionismo que estábamos viviendo era un ataque a la libertad clarísimo. O sea, la última ley de la vivienda, eso, bueno, eso era un escándalo. La ley de ocupación era un escándalo. O sea,
ese grado de ataque a la propiedad privada, yo no lo había vivido nunca en 40 y tantos años que tengo, jamás, ¿no? O sea, yo creo que eso pertenece a otras épocas más relacionadas con dictaduras, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es una lectura muy positiva porque a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno de Sánchez de compra de votos, es decir, prometer lo indecible para que volver a recabar votos, como por ejemplo subir las pensiones por encima de la inflación, prometer interraíles, 450 euros de por ahí, o sea, medidas que van destinadas única y exclusivamente a regalar dinero. A pesar de todo eso, pues muchos españoles, muchos han ido a votar y no han querido entrar en ese juego. Han dicho, oye, ojo, porque nos estamos yendo realmente a un modelo que es más parecido al de Argentina, al de Venezuela, al de Bolivia, al de Cuba, y eso los españoles han dicho, cuidado, porque esto no es socialismo, es que ni siquiera esto es socialismo, esto ya es otra cosa, esto es más comunismo que otra cosa, ¿no? Y bueno, tampoco creo que cambie demasiado con el Partido Popular, porque son partidos socialdemócratas, pero al menos es un cambio de dirección, ¿no? A plantear, Gustavo, bueno, comentando lo del 23 de julio en el Interrail que has comentado, veía gente diciendo que cómo se le ocurre hacerlo el 23 de abril y a la vez hacerlo del Interrail, ¿no? Van a estar todos los jóvenes de Interrail en esa época, en esa semana. Por otro lado, comentábamos hace unas semanas, creo recordar en el cierre de Wall Street, que la economía española no iba hacia sus mejores años, al revés, no erais muy partidarios, no erais muy optimistas con la economía actual. ¿Cambiaría algo el ver unas elecciones? Por ejemplo, las elecciones de ayer ya adelantan algún tipo de cambio y ¿cambiaría algo las elecciones generales ver algún tipo de cambio también en cuanto a gobierno? Bueno, yo, aprovechando la pregunta que me haces, Javier, yo creo que una de las, yo creo que el catalizador que ha hecho a Sánchez tomar esta decisión precisamente ha sido porque sabe que cuanto más tiempo pase va a ser peor, porque la economía en España va a ir a peor. Y entonces, bueno, pues va a tener más opciones hacerlo el 23 de julio que no irse a diciembre con un tiro en el pie que se han pegado ya con las municipales, más luego además que lo normal es que, bueno, pues que digamos que las subidas de tipos de interés penetren en la economía real y por tanto pues haya una cierta recesión, ¿no? Como ya se está viendo en Europa, en Alemania y en España, que también llegará, ¿no? Entonces, dicho esto, yo no soy demasiado optimista con la política. Lo único que puede hacer cambiar que la economía mejore y que las escalas funcionen bien no es otra cosa que, bueno, pues la libertad, ¿no? y la liberalización y el libre mercado. ¿Esto va a llegar con el Partido Popular? Pues oye, hemos tenido mucho Partido Popular en años anteriores y hemos tenido ya elevadas presiones fiscales, ¿no? Cristóbal Montoro elevó los impuestos en este país hasta máximos históricos, la presión fiscal, ¿no? Entonces, yo no soy demasiado optimista, pero lo que sí que he visto es que el pueblo español y los ciudadanos españoles se han pronunciado contra un grado de intervencionismo que han dicho que no les gusta, ¿no? Y hay que ver qué va a pasar con el Partido Popular. Que si a los autónomos les va a bajar la cuota, pues yo no creo que a los autónomos les bajen la cuota y son una parte muy importante del crecimiento y del motor de una economía en un país. Entonces, bueno, si me preguntas si soy optimista, yo me mantengo aséptico, ¿no? Y completamente neutral y yo diría que más que aséptico, escéptico, ¿no? Así que, bueno, lamento no poder ser más... Gracias, Gustavo, te lo agradezco. De cara también a los mercados, volviendo un poco hacia Wall Street, hacia las bolsas, hacia también el rally que hemos visto en Europa, ya cerca de máximos, parece ser que incluso en Alemania, de hecho, hace nada se daba ya la recesión técnica, por supuesto no la recesión oficial, sino dos trimestres de PIB en contracción. Claro, las bolsas no están para nada reflejando ese mensaje, ¿no? Vemos unas bolsas en máximos, también en Estados Unidos rebotando fuerte con la tecnología liderando. A partir de aquí, esta segunda mitad del año, ¿hacia dónde miramos o hacia dónde crees que deben mirar los inversores? Bueno, ya sabes que acercarlas es complicado. Yo diría que es sacar un dedo al aire, ¿no? Y ver hacia dónde va el viento, pero si yo tuviera que mojarme, yo creo que lo que está haciendo, o el driver fundamental por el cual los mercados se están moviendo, no es otro que lo que va a hacer la Reserva Federal con los tipos de interés y el resto de bancos centrales, que no hacen más que seguir la estela de la Reserva Federal. Yo soy optimista con respecto a los tipos de interés. Creo que la Fed va a bajar tipos de interés este año.
Y eso es lo que están descontando los índices, ¿no? Que los índices se vayan a máximos históricos no debería extrañar a nadie. Yo veo a mucha gente que se lleva las manos a la cabeza, no es que está el DAX en máximos históricos. ¿Y cómo quieres que esté? Si son índices selectivos y que recogen lo mejor de las empresas y las empresas que lo hacen mal son expulsadas y además son economías de escala. O sea, es que las empresas tienen que hacerlo cada vez mejor en un sistema capitalista donde el consumidor cada vez es más exigente, ¿no? Así que lo normal es que dentro de 10 años veamos el DAX en máximos históricos también, el Standard & Poor's 500 también, etcétera, etcétera, con algunos con correcciones, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, si bien no están baratas las bolsas y los índices, ni siquiera, bueno, Europa ya no, estuvo barato el año pasado, pero ya no lo está, Estados Unidos tampoco está barato ni de broma, pero eso no significa que no sea compatible con la lógica de lo que está cotizando ahora el Standard & Poor's 500 y los índices europeos. Y yo creo que están cotizando 23 veces beneficios de hoy, pero 18 más o menos, o 19 de mañana. Si los tipos de interés caen y las empresas vuelven a generar un free cash flow razonable, pues es bastante razonable, ¿no? Y eso es lo que yo llevo defendiendo bastante tiempo. Yo jamás he visto, como se decía sensacionalmente, ¿no?, que el Standard & Poor's 500 se fuera a 2.800, 3.000 puntos, porque no había ninguna razón para que eso pasara. Y os digo que comprar las 500 empresas más importantes del mundo, de las cuales 10 o 12 son fundamentales para la vida del ser humano hoy en día, comprarlas a 14 o 15 veces beneficios, tiene que estar pasando algo muy fuerte en la economía para que se ponga tan barato. Porque la única manera que tú tienes de comprar barato es que esté sucediendo algo fuerte, algún problema gordo, que además sea coyuntural. Y eso no lo estaba viendo yo en el año 2022 y 2021, y por eso mi firmeza, ¿no?, en cuanto bueno, pues a mis pronósticos con respecto al Standard & Poor's 500, que ya estamos viendo que se están cumpliendo, porque yo hablé contra todo el sensacionalismo del mainstream, yo me posicioné alcista, que no alcista, pero sí en contra de todos aquellos que decían que el mercado se iba a mínimos, que iba a corregir, que venía el gran crash, el gran Armagedón bursátil, y yo lo veía más o menos en los niveles que está cotizando ahora, 4.200, 4.000, 4.300 puntos, ¿no? Pues efectivamente, Gustavo, pues nos quedamos con todo este análisis, 4.205, de hecho, fue donde cerró el viernes, como bien efectivamente nos venías adelantando meses. Muchas gracias, como siempre, por tu tiempo, por tus análisis y que tengas buena tarde. Gustavo Martínez, muchas gracias, un abrazo. A ti, Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad.